El día de hoy voy a presentar un texto llamado Participación ampliada y reforma del Estado, mecanismos constitucionales y democracia participativa en Bolivia, Ecuador y Venezuela, escrito por los autores Fidel Pérez Flores, Cleiton Mendoza y André Luis Coelho. Mi nombre es Pablo Velasco Oña. Estos autores escriben este texto en el 2010 y hablan sobre los mecanismos de participación ciudadana inscritos en las constituciones de estos tres países. Escogen estos tres países porque son los casos enigmáticos del giro a la izquierda, los más radicales, y citan a Parlow llamando a estos países revoluciones de papel. Hablan del valor de las constituciones de pasar a la democracia liberal para ir a una democracia más directa y se preguntan sobre qué mecanismos específicos de participación ciudadana se inscriben en las constituciones y cómo estos se aplican. Estos mecanismos son la participación ampliada, la revocatoria de mandatos y la revocatoria de leyes, política exterior, control y rendición de cuentas, iniciativas de ley y cogestión y autonomía indígena. Comenzando por los mecanismos de representación ampliada, la Constitución de Ecuador prevé y garantiza la representación paritaria de hombres y mujeres por igual. En Bolivia, se reconocen las elecciones indígenas bajo sus propios usos y costumbres sin necesidad de un voto unitario. También garantizan la representación paritaria hombre y mujer y reservan algunos lugares para representación indígena dentro de la Asamblea Nacional. En Venezuela se establece que debe existir representación indígena en la Asamblea y tienen una ley de cuotas para esto. Respecto al segundo mecanismo, se refiere a la revocatoria de los mandatos. Todos los cargos de elección popular en estos tres países pueden ser revocados. En Ecuador se pueden revocar después de un año en el poder y antes del último año del poder. Y esta moción se puede hacer con el 10% de los electores inscritos y para el presidente con el 15% de los electores inscritos que han firmado. En Bolivia, estos cargos se pueden hacer con el apoyo del 15% de los ciudadanos, sin importar qué cargo sea, y después de la mitad del mandato. En Venezuela también es después de la mitad del mandato y se necesita el 20% del apoyo de los electores. Respecto a la ratificación o revocatoria de leyes, en Ecuador se necesita el 5% de las firmas para consultas nacionales y el 10% si es un referéndum local. En Bolivia no se pueden revocar por referéndum, ley o decreto presidencial. Y en Venezuela las solicitudes se hacen con el 10% del apoyo. Se tiene que señalar que en estos tres países se pueden refrendar las leyes sin importar el origen, excepto por Bolivia. El cuarto mecanismo es la participación en política exterior. Estos autores se preguntan si es que los ciudadanos pueden tener una voz sobre la política exterior y encuentran que sí, los tres países prevén el poder de los ciudadanos para poder censurar o ratificar tratados. En Ecuador, la posibilidad de ratificación de cualquier tratado internacional es activada con el 0.25% de los votos. Se tiene que notar que es mucho más bajo que la revocatoria de los mandatos. En Bolivia se hace referéndum obligatoriamente con cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural o la entrega de competencias a órganos supranacionales. Y otros tratados pueden ser sometidos a referéndum con el 5% del apoyo. En Venezuela solo se puede hacer el referéndum con tratados sobre soberanía nacional o transferencia de competencias a órganos supranacionales. No están todos los tratados abiertos a consulta popular. El siguiente mecanismo son los mecanismos de control y rendición de cuentas. Las tres constituciones prevén la creación de un poder específico para el control y rendición de cuentas, con dos órganos específicos para los tres países: la Defensoría del Pueblo, que garantiza los derechos ciudadanos, y la Contraloría General, que vela por la transparencia dentro de la administración pública. En Ecuador, adicionalmente, se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con miembros de organizaciones sociales. Este Consejo de Participación Ciudadana nombra los titulares de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General del Estado. En Bolivia, no se prevén mecanismos de participación ciudadana en el proceso de nombramiento de los órganos de control y rendición de cuentas, pero da a la sociedad civil el derecho de participar en la fiscalización directamente. Y en Venezuela, el nombramiento de las autoridades del poder ciudadano
Se hace mediante el Comité de Evaluación de Candidaturas, compuesto exclusivamente por representantes de la sociedad civil. El sexto mecanismo se trata de las iniciativas de ley. En Bolivia no se cuenta con mucha información sobre estas iniciativas de ley, pero sí se prevé que los ciudadanos pueden presentar iniciativas. En Ecuador es más específica la Constitución, se prevé que con 0.25% se necesita de apoyos para proponer una ley, 5% para un plebiscito nacional, 10% para un plebiscito local, 1% para modificaciones constitucionales y el 12% si se quiere convocar a una nueva asamblea constituyente. En Venezuela, las leyes se ratifican, se crean estas iniciativas de ley con el 0.1%, el plebiscito con el 10% y reformas constitucionales y la asamblea constituyente con el 15%. El séptimo mecanismo se trata de los mecanismos de cogestión. En Ecuador se crea un Consejo Nacional de Planeación que elabora junto al Ejecutivo el Plan Nacional de Desarrollo, y este Plan Nacional de Desarrollo es vinculante en el tema económico sobre todo. Además, se crea otro mecanismo que se llama la silla vacía, que se trata de un asiento con voz y voto para representantes de la sociedad civil en gobiernos subnacionales. En Bolivia, la Constitución establece a la sociedad civil como contrapoder y fiscalizador, pero no determina mecanismos específicos para esto. En Venezuela, la Constitución determina la participación de trabajadores y comunidades en la gestión de empresas públicas, y hay una ley específica, la Ley de Consejos Comunales, que establece la creación de consejos en sectores urbanos con familias entre 200 y 400 familias, en sectores rurales con 20 familias y en sectores indígenas con 10 familias. En esos sectores se crean consejos comunales en donde los ciudadanos pueden participar de los mecanismos de cogestión dentro de sus territorios. Finalmente, el último mecanismo trata de la autonomía indígena sobre sus territorios. El caso más representativo es Bolivia, que adoptó la categoría de Estado plurinacional, al igual que Ecuador, pero ellos reconocen los territorios indígenas en igualdad jerárquica con los municipios. Viven bajo sus propias reglas y costumbres, y el gobierno nacional tiene que respetar esta autonomía. Es necesario consultarlos por referéndum acerca de cualquier proyecto de ley o proyecto que afecte sus territorios. En Ecuador, también Estado plurinacional, los indígenas pueden organizarse territorialmente y se reconoce la posesión comunal de sus tierras y la aplicación de sus sistemas de justicia. Deben ser consultados para el aprovechamiento de recursos naturales en sus territorios, pero no tienen el mismo nivel jerárquico como en Bolivia. En Venezuela, el poder constitucional prevé mucho menos poder para los sectores indígenas. Pueden tener organización territorial en sus tierras, pero los límites de sus tierras son delimitados por el Estado. Ahora bien, estos autores, una vez reconociendo estos sistemas de participación ciudadana, se preguntan sobre los casos específicos. Hasta el 2010, para Ecuador no hay casos específicos, así que revisan Venezuela y Bolivia. Encuentran que en Venezuela la revocatoria del mandato presidencial fue bloqueada varias veces antes de poder concretarse en el 2004. Y en el 2004 ganó Hugo Chávez y no fue revocado del mandato, pero notan que existen bloqueos desde el Consejo Nacional Electoral. En el 2007, igual en Venezuela, revisan el referéndum para un cambio constitucional apoyado desde el Ejecutivo y encuentran que este referéndum detuvo estos cambios constitucionales, pero el Ejecutivo de todas maneras encontró otras vías para reformar la Constitución, haciendo caso omiso del referéndum. En el caso de los comités de participación ciudadana en Venezuela, encuentran que hay una ambigüedad y pueden estos comités estar retrasando el desarrollo por la falta, sobre todo la falta de experiencia administrativa de las personas que participan en estos comités. En Bolivia nombran un conflicto sobre
sobre indígenas, territorios indígenas reconocidos en su autonomía y empresas mineras que se establecieron en estos territorios antes de que sean reconocidos. Entonces había la posición minera es que estos territorios ya estaban trabajados antes de ser reconocidos y hay conflictos legales respecto a eso. Así que los autores hacen énfasis en la dificultad de poner en práctica estos mecanismos de participación ciudadana en contra del poder ejecutivo o en contra de los poderes económicos grandes, que también tienen sus mecanismos de participación, sus mecanismos de influencia, pero hacen referencia en que esas constituciones sí tienen mecanismos de participación, pero estos tienen que irse desarrollando poco a poco y convertirse en una práctica cotidiana. Eso es una deuda que queda una vez establecida la Constitución. Se tiene que activar la sociedad civil para que estos mecanismos puedan funcionar efectivamente.